que abran sus Biblias en San Juan, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. Al tercer día se levantaron, se celebraron unas bodas de Canaán, unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedras para agua dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. ¿Cuántos cántaros? 2 o 3 cántaros de agua. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Mira, qué tremendo. Y se lo presentaron. Aquel hombre quedó sorprendido cuando probó lo que Jesús había hecho. Amén. Y hoy vamos a estar hablando acerca del tema el poder de Jesús en la finanza. El poder de Jesús en la finanza. Sabes que a veces lo que menos nosotros hacemos es tomar en cuenta a Jesús, o tomar en cuenta cuando nosotros no tenemos dinero. Le llamamos Jesús, le llamamos Padre Celestial, le llamamos de todo. Pero cuando estamos bendecidos, muy poco, ¿verdad? Nos olvidamos del que nos dio la bendición. Y Jesús estaba en este lugar. Al tercer día, dice que las bodas en ese tiempo duraban 7 días. Al tercer día, el vino se les había terminado. Y una boda, cuando se terminaba el vino, era como una vergüenza. Era como que ahora, imagínate, los primeros que salieron comieron y para los demás ya no hay comida. Qué vergüenza para la iglesia. Y invitamos a los invitados y vas a comer, hay de esto, está aquí, allá, y se terminó. Para los novios fue una vergüenza. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos sobreabundancia. Amén. Hay suficiente. Yo felicito a esos cocineros de ayer. Qué banquete, unos quesos ahí europeos y todo eso. Un estilo bien bonito, los felicito. Dios está cambiando la mentalidad de nosotros. Amén. Entonces, Jesús llegó y convirtió el agua en vino. Algo que nunca se había visto ni se ha vuelto a ver. Porque solamente Jesús puede cambiar lo ordinario en algo excelente o en extraordinario. Podemos usar esa palabra. Entonces, el número de la resurrección en la Biblia es el tercero. Porque yo creo que el poder de la resurrección, el poder que resucitó a Jesús de los muertos, es el poder que puede cambiar tu finanza,
puede cambiar tu mente, puede cambiar tu vida. Y eso es lo primero que Dios quiere hacer, cambiar la mente de nosotros. Porque a veces nosotros tenemos las habilidades, pero si el poder de la resurrección no está en tu mente, tú puedes saber mucho, pero puedes hacer poco. Una vez quedé sorprendido de un señor que me dijo, yo fui a consultarle, estábamos queriendo abrir una empresa y él daba consejos y todo. Y yo dije, este hombre debe tener buenos negocios porque sabía tanto. Y le pregunto, ¿y qué es o sea, aparte de esto, qué más haces? Y me dijo, no, esto es todo. ¿Esta es tu empresa? ¿Solamente esto? Y dije, pero tanto que sabe, tenía todas las habilidades, pero tenía un límite. ¿Sabes por qué? Porque su mente no la había entregado a Jesús. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra mente a Jesús, no podemos saber tanto de leyes, tanto de cosas, pero Dios te abre puertas y vas y vas. Entonces, ahí viene el poder de la bendición. Amén. Entonces, le dije que era el número 3. Al tercer día, donde las cosas comienzan a ser transformadas. Cuando al tercer día se le terminó el vino y Jesús hizo el milagro. ¿Sabes que tercer día, aún Satanás sabe, cuando tú estás en el tercer día, te ataca? Te ataca en la finanza, te ataca en tus proyectos y te ataca en el ministerio. Todo lo que tú quieres emprender en el tercer día, tienes que tener mucho cuidado y tienes que aplicar el poder de la sangre de Jesús. Porque es que a veces alguien comienza algo, comienza una empresa, comienza un ministerio, comienza algo, pero a los 3 días, a los 3 meses, tú sientes un ataque y sientes aquel cansancio, sientes aquella fuerza que no te deja prosperar. Aún tú dices, voy a estudiar la Biblia. Y comienzas un día, comienza 2 días. El tercer día es el problema. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. A veces agarro un libro, veo el título y todo bien bonito. Y comienzo un día, wow, qué emocionante. El segundo día y el tercer día. Pero cuando tú pasas ese tercer día, porque esa es la lucha. El tercer día. Jesús al tercer día hizo el milagro, porque como te dije, para los novios era una vergüenza que se terminara el vino. Entonces, al tercer día, ¿por qué? Cuando llega el tercer día, los demonios están como perros esperando que tú desmayes. Te quieren quitar la bendición que Dios te ha dado. Te quieren quitar, te quieren desanimar. Pero cuando nosotros acudimos a Jesús, lo maravilloso de esta boda fue que Jesús estaba ahí. Cuando Jesús está en tu familia, cuando Jesús está en tu casa, cuando Jesús está en tu finanza, algo grande va a suceder. Un milagro va a suceder, porque Jesús va a hacer el milagro. Parecía en este momento que todo había terminado. O sea, la boda se terminó. Pero María le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y a veces eso es lo más difícil para el ser humano, ser obediente. Obedecer. Pero si tú quieres tener éxito, tienes que obedecer a tu líder. Tienes que obedecer a la persona, a tu autoridad. Es difícil que nosotros podamos tener éxito cuando estamos en desobediencia. Es difícil. Pero María les dijo, hagan lo que Él les diga. Como decía el pastor, María fue la que empujó a Jesús al comenzar el ministerio. ¿Se acuerdan que el domingo mencionó esto el pastor? Yo me acuerdo porque dije, el pastor está hablando de la palabra que yo estoy estudiando.
Y me motivó porque dije, le digo a Wilmer, mira Wilmer, el pastor, escucha lo que lindo está hablando. Y me dice, está conectado con usted, me dice. Amén. Es lo que sucede. Así que Jesús, ¿verdad? María dice que en aquel tiempo una boda duraba 7 días, ¿verdad? Pero lo que veo es la multiplicación en ese vino. O sea, cuando Jesús está allí hay una multiplicación. Dice que habían unas tinajas y Jesús les dijo, llénenlas. Y le ponían, ¿qué? 3 cántaros a cada tinaja. O sea que hubo sobreabundancia. Hubo más de lo que el novio podía haber comprado, una persona. Y lo sorprendente era que el vino era diferente. El vino era mejor. O sea, la bendición de Dios es mejor que algo que tú puedas conseguir en otro lugar. Amén. La bendición es mejor. Es por eso que Jesús tiene que estar en tu casa, tiene que estar en tu empresa, tiene que estar en tu familia. Amén. Para alcanzar la bendición de Dios. Y nosotros sabemos que fuimos creados para algo más grande. Y nosotros podemos alcanzar algo más grande, pero solamente cuando activamos el poder de la resurrección. Cuando activamos en nosotros. Quizás estás como en estas bodas a mitad de la semana. Y cuando Wilmer me dijo, los mandó a decir que yo predicaba, me tocaba predicar el miércoles, dije yo, el tercer día. ¿Qué sucedió el tercer día? ¿Qué pasa con el tercer día? Tercer día de la semana. Suceden milagros sobrenaturales. Entonces, hay algo que sucede. Te dije que Satanás se levantaba. Satanás a veces quiere vernos quebrados, quiere vernos arruinados. Pero cuando nosotros activamos el poder de la resurrección, fíjese que en ese tiempo, aún cuando una persona no podía morir, le quebraban los huesos para que muriera rápido. Le quebraban los huesos. Pero hay algo que dijo José. Lo vemos y te voy a hablar acerca de eso, porque en los huesos hay un poder sobrenatural. Y por eso es que nosotros tenemos que tener salud, tenemos que estar sanos. Génesis 50, 24. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ciertamente Dios los visitará. Dios nos visitará. Ese es el primer punto. Dios nos visitará. Ciertamente Dios nos visitará. No importa cómo esté tu situación. No importa cómo está tu situación económica hoy, pero tienes que creer esta palabra. Dios me va a visitar. Dios me va a visitar. No importa cómo están mis hijos, no importa cómo está mi matrimonio, no importa cómo está tu finanza, Dios te va a visitar. Agarra esa palabra. Cuando yo leí esta palabra, o sea, he llorado. Dios me ha fortalecido
con esta palabra, porque dice, Dios me va a visitar. Algo que quería José, algo que él no quería, que sus huesos quedaran en una tierra de esclavitud, donde sus hermanos habían sido esclavos. O sea, no sus hermanos en carne, pero el pueblo de Israel había estado en Egipto. Y él dijo, cuando ustedes salgan, porque Dios los va a visitar, saquen mis huesos, que no queden aquí. No quería estar en la miseria. ¿Ve? Entonces, aún ni tus huesos tienen que estar en la miseria, porque él sabía. Entonces, vemos allí en Éxodo, cuando Moisés va a salir de Egipto, ¿sabe qué es lo primero que hace? Busca los huesos de José. Moisés, al salir de Egipto, busca los huesos de José, porque cuando tú tienes la firme certeza que la situación presente no es tu final, tus huesos no permanecen esclavos. Tus huesos no tienen que permanecer en tierra de esclavitud. Entonces, nadie quebrará tu interior. Cuando tú estás seguro que lo único que te queda es subir para que nunca quiebren tu interior. José sabía que cuando Dios los visitara, el pueblo iba a subir. Iba a subir. Diga conmigo, yo voy a subir. Yo no me voy a quedar en este lugar. Yo voy a subir. Porque Dios tiene algo más grande para mí. Entonces, José sabía que Dios iba a visitar a su pueblo. José sabía que Dios lo iba a visitar. Yo ayer le contaba a mi esposa que Dios me levantó uno de estos días porque vi una pareja que es muy servicial aquí en la iglesia y los veía muy angustiados. Y Dios puso en mi corazón orar por ellos. Y yo dije, Señor, visita esta familia, visita esta pareja, porque los veía muy angustiados. Yo veía a la esposa de él bien angustiada. Y ayer que estábamos orando, ministrando, yo estuve orando por ellos. Y yo no sé qué situación están pasando, pero le dije, Señor, visita a esta pareja. Son tus hijos, visítalos. Y yo sé que ellos están acá. Y yo les digo, si alguna pareja que ustedes vean que está sucediendo algo en su vida, crean que Dios los visita hoy. Y cuando Dios los visita, cuando Jesús estaba ahí, algo grande sucedió. Hubo una transformación. Algo fue transformado. El agua fue transformado en vino. Entonces, Dios quiere visitarte hoy. Número 2. Profetiza a lo que está muerto. No sé qué es lo que está muerto en tu vida, en tu familia, pero tú tienes que profetizar ahora que reciba vida. Que reciba vida. En Ezequiel 37, Dios llevó al profeta a un valle de huesos secos, a unos huesos dislocados, mas no quebrados. Tus huesos pueden estar muertos, pueden estar secos. Y cuando hablo de huesos, no me refiero a tus huesos físicos, sino a algo que tú tienes que ha muerto. Ha muerto tu finanza. Tú vas a la cuenta del banco y lo que ves, esa cuenta está muerta. Pero hoy le vas a profetizar a esa cuenta. Hoy le vas a profetizar y aún le vas a decir a ese banco, prepárate porque ahora sí te voy a llenar. Amén. ¿Lo creen? Aún le habla a su finanza y le habla al banco también y le dice, prepárate porque ahora sí. No veas tu trabajo, no veas lo que tú ganas en la semana. Tienes que ver al Cristo resucitado.
al Cristo resucitado en tu vida. Eso es lo que tienes que ver. Si tú ves tu sueldo, porque muchas veces a fin de año es que nos damos cuenta cuánto ganamos, porque tienes que ir a hacer los impuestos y dices, wow, ¿cuánto gané? Pero ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Es muy importante, ¿verdad? Entonces lo que le llevas al contador son ¿qué? Los huesos. Pero hoy le vas a hablar a esos huesos que reciban vida, la vida de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces, le dice Ezequiel vio aquellos huesos y eran huesos secos, mas no quebrados. Lamentablemente muchas veces el pueblo de Israel se dislocó, pero los huesos no estaban quebrados porque Dios no permite que a sus hijos le quiebren los huesos. Dios no permitió que a Jesús le quebraran los huesos. Por eso es que cuando Jesús estaba en la cruz dijo, Él se entregó al Padre. Bueno, ese es el segundo punto, pero quiero que ustedes me entiendan en este momento. El tercero. Pero quiero que ustedes me entiendan porque a Jesús no le quebraron los huesos. Y los romanos estaban esperándolo para quebrarle los huesos. Tenían el martillo listo para quebrarle los huesos. Pero Jesús les dijo, huesos no quebrantaréis. Y usted cuando se levante en contra del enemigo, dígale, tú no vas a tocar mis finanzas. Mis huesos no los vas a quebrar. Los huesos de mis hijos no los vas a quebrar. Mire, yo así me levanto. Pues yo no veo a mis hijos con mis ojos naturales, yo lo veo con los ojos de la fe. No como los demás lo ven. No veo la finanza como de acuerdo a lo que gano. Yo lo veo como Jesús, viendo que Jesús está viendo mi finanza. Amén. Y le hablo y le profetizo también. Entonces, a veces podemos estar así y Satanás está esperando. Satanás está esperando que tú hables negativo para agarrar el martillo y darle a esa cuenta de banco. Pero mejor háblale, profetízale para que Dios oiga lo que tú estás haciendo. Porque no es necesario que tú solamente creas, sino que hables. ¿Sabe qué Dios le dijo a Ezequiel? Háblale a esos huesos. Primero le pregunta, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Como ahora ustedes quizás dirán, ¿será que voy a tener dinero en la cuenta? ¿Será que la voy a llenar? Porque algunos se quedaron agachados cuando yo les dije, háblenle a esa cuenta. Y le dijeron así. No me creyeron. No le creyeron a Dios. Creo que fue Habacuc que dijo, no soy profeta ni hijo de profeta, pero traigo palabra de Jehová. Porque no le creían. Pero él dijo, traigo palabra de Jehová. Entonces tú tienes que creer, porque al que cree todo es posible. Amén. Entonces para que todo sea posible, Dios le pregunta, ¿vivirán esos huesos? El profeta le dijo, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y Dios le dice al profeta, no hace falta que creas, que digas, que crees que van a vivir. Lo que hace falta es que les hables. Eso es lo que hace falta. Porque yo sé que nosotros creemos, pero nosotros podemos estar en un lugar mejor. Podemos estar en una situación mejor económicamente. Pero a veces estamos viviendo en la situación que estamos. ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado entrar una maldición a la finanza. Quizás si yo preguntara ahorita cuántos de ustedes diezman, no fuera un gloria a Dios tan fuerte.
como preguntar cuántos quieren ser bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios haga esto contigo? Hay amenes bien fuertes. Pero cuando tú no diezmas, le abres la puerta al enemigo y el enemigo entra y se apodera y es él quien gobierna tu finanza. Y allí es el tercer día. Puede ser el día para tu milagro o puede ser el tercer día que Satanás se aprovecha para robarte la bendición. Y estás ganando bastante. Tienes un buen sueldo, tienes un buen trabajo. Pero hay una maldición que no deja que tu finanza fluya. Que no deja que tú disfrutes esa bendición. Mira, hay personas que ganan bastante y Satanás se las quita en el fin de semana. Se van a jugar algo a los casinos. A veces los engaña, los manda con $3,000, $4,000, pero el miércoles ya no tienen nada, el tercer día ya no tienen. Pero los que somos fieles a Dios, si tú eres fiel a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, el tercer día va a ser igual que el primer día. Aún va a ser mejor. El tercer día vas a tener mejores noticias. Yo me fijo que el miércoles, el lunes, aún el domingo ya estoy recibiendo llamadas yo que Dios me quiere bendecir. ¿Ve? Ahora, hay momentos que Satanás te dice, no diezmes. Mira, si diezmas no vas a pagar la renta. No le haga caso a Satanás. Cuando Satanás le diga, mira, si das el diezmo, no vas a pagar la renta, dile, cállate. Cállate. Porque ahora es que voy a tener más. Amén. Antes venían esos ataques a mí, yo le decía, si me estás hablando así, no voy a dar el 10%, voy a dar el 20%. Ponga bravo a Satanás. Si me estás diciendo que no del 10%, voy a dar el 20%. ¿Ve? Entonces usted va a contrarrestar esos pensamientos. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener a Jesús en su finanza, a Jesús en tu empresa, al Cristo resucitado. Es el que tiene que estar en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia. ¿Ve? No vas a dejar. Si tú ahora, hoy es noche de liberación, hoy es noche de milagros. Y yo no te estoy pidiendo diezmo porque la iglesia necesita, no. Sabes que tú es que necesitas diezmar para que la bendición entre a tu casa y la maldición salga. ¿Cómo vas a sacar esa maldición? ¿Cómo vas a sacar la pobreza? La tienes que sacar con algo. ¿Ves? Jesús dijo que hay que, ¿cómo vas a poseer un lugar o una casa si no atas al hombre fuerte y lo sacas? ¿Quién es el hombre fuerte en tu finanza? ¿Es Jesús o es Satanás? Uno de ellos tiene que ser. Si la miseria te está llegando, ten cuidado. Aunque estés ganando bastante, si no te alcanza lo que estás ganando, ten cuidado porque hay una maldición en tu finanza. Y tienes que sacarlo. Hoy, esta noche, tienes que atarlo porque ese te está matando. Pero no te ha quebrado los huesos. Dile, no me has quebrado los huesos. Y ahora reciben vida mis huesos. Amén. Oh, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Voy a adelantarme porque no sé qué tiempo voy ahorita. Estoy en el Kairos de Dios. Así no se siente el tiempo. Número 3. Entrégate por completo al Padre. Entrégate por completo al Padre. Ahí mismo en San Juan, creo que en los versículos más adelante, Jesús a Jesús no pudieron quebrarle los huesos,
porque Él expiró y se entregó al Padre. Es mejor caer en los brazos del Padre y no caer en las manos del hombre. Porque si Jesús en ese momento estaba luchando con la muerte, estaba luchando por no morir, ¿sabe qué iban a hacer los soldados? Lo iban a bajar y le iban a quebrar los huesos. Pero Jesús dijo: no, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se entregó al Padre. La única manera de que puedas cancelar la maldición en tu finanza es que te entregues al Padre. Cuando tú te entregas al Padre, todo va a cambiar. Tu familia, tu finanza va a cambiar, aún tu empresa, aún la iglesia va a ser mejor si tú tienes un corazón generoso. Porque hay unos que son ingratos, mal agradecidos. Aparte de ser ingratos, son mal agradecidos, porque solamente vieron las manos de Dios y no anhelaron ver el rostro de Dios. Qué bonito es caer en las manos de Dios y no solamente agarrar lo que producen las manos de Dios. Porque a veces, yo les decía a mi esposa, ¿cuántas personas han venido aquí? Hemos orado, ya con su buen trabajo, ya no tienen tiempo para ir a la iglesia. Se olvidaron. Se olvidaron. Yo le doy gracias a Dios por los buenos trabajos que tienen, pero le oro al Señor para que Satanás no le quiebre los huesos. Porque si te quiebran los huesos, se acabó todo. Y Dios no quiere que te quiebren los huesos. Dios nunca quiso que a su pueblo le quebraran los huesos. Amén. Jesús se entregó sus huesos a Dios. Jesús le entregó. ¿Sabe que cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús ya había derramado sangre? Jesús ya había derramado todo. Aún el agua y la sangre que estaba en su cuerpo se había mezclado. Pero Jesús dijo: Señor, yo te voy a entregar mis huesos. Así como José sabía que Dios sabía que había poder en los huesos. En los huesos de Eliseo había tanto poder que aún tocaban los huesos y los muertos resucitaban. Jesús sabía también. José sabía. Nosotros sabemos que al sonido de la final trompeta, no es la ropa que te pusieron, ese traje que le pusieron a la persona cuando lo enterraron, que va a oír el sonido de la final trompeta. Son los huesos que van a comenzar a unirse. Los huesos. Dice que cuando Ezequiel le habló a los huesos, comenzaron a unirse y comenzaron a crear tendones. Comenzaron los tendones a crear carne. Y aquellos huesos recibieron ¿qué? Recibieron vida. No sé cómo tú has venido a este día, a este lugar. No sé cómo tú viniste, pero sí sé que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede tocar tus huesos. Hoy tú le vas a entregar. Si aún en tu matrimonio solamente están los huesos, Dios le vas a decir: Señor, yo te entrego los huesos de mi matrimonio. Señor, yo te entrego los huesos. Yo te entrego los huesos de mis hijos. Yo te entrego los huesos, porque los huesos no están quebrados. Yo te entrego los huesos de mi empresa. Yo te entrego los huesos de mi finanza. Y Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer el milagro en tu esposa, en tu esposo. Entrégaselos ahora. Jesús se entregó al Padre. Isaías lo había visto. Dice que como raíz de tierra seca lo vio Isaías.
como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No estaba como cuando tenía 18 años. No estaba como cuando tenía 25 años. El rostro de Jesús estaba desfigurado cuando estaba en la cruz. Pero él sabía. Los hombres no sabían qué hacer con el cuerpo de Jesús. Pero Dios sabía qué iba a hacer con ese cuerpo. Lo iba a glorificar. Lo iba a vestir. Hoy Dios te va a poner una vestidura nueva. Dicen amén. Dios te va a vestir. Dios va a vestir tu matrimonio. Dios va a vestir tu esposa. Dios va a vestir tu esposo. Dios va a vestir y le va a dar vida a lo que está muerto. Hoy, con los ojos de la fe, tú tienes que verlos diferentes. Y tienes que creerlo. Tienes que hablarle. Tienes que profetizarle a esos huesos que reciban la vida de Dios. Por eso es que en la introducción el pastor no presentó una vara seca, sino una vara floreciente. Porque así quiere Dios que esté tu vida, que esté tu finanza floreciendo. Que vean que tú eres miembro de la iglesia Reino de los Cielos. Amén. ¿Por qué? Por las flores que vas a tener. Amén. Dios quiere bendecirlos hoy.